Nuevamente soy yo, Mar Candela desde Feminismo Artesanal, para hablar de derechos, para hablar de mujeres, pero de manera muy especial hoy vamos a hablar de niñez en Colombia. Es importante que en Colombia empecemos a denunciar y enunciar la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? Es aquella que se ejerce con el único objetivo de dañar a una mujer a través del maltrato de seres queridos, que casi siempre son sus hijos, niños y niñas. Y muchas veces esta violencia termina en la muerte de estos niños. Por eso es fundamental denunciar la violencia psicológica a tiempo. ¡Ay, quiero estar contigo! Y estoy con una invitada sensacional. Ella es Alexandra Correa, más conocida como la Tata Correa. Hola. Muchas gracias, Mar Candela, por invitarme y a todas las personas que nos ven hasta ahora. Hola. Yo hoy quiero primero reconocer públicamente tu trabajo como periodista. Siempre les digo que los homenajes se hacen en vida y sigo con ese tema. Darte las gracias por tu trabajo como periodista investigativa y por tu compromiso por defender la verdad y poner el periodismo a servicio de la ciudadanía, enfáticamente en los niños. Mar, muchísimas gracias por tus palabras, de verdad es muy duro hacer periodismo para la niñez aquí en Colombia, especialmente porque a pesar de que los niños son el eje fundamental de la Constitución en Colombia, no son lo más importante. Entonces, como periodistas es bastante fuerte poder cubrir el tema que además no tiene una fuente. Aquí a la niñez se le cubre periodísticamente en la fuente salud, educación, orden público, pero los niños no tienen fuente. La economía tiene fuente, cultura tiene fuente, educación tiene fuente, deportes tiene su súper fuente, hay periodistas dedicados a los deportes, pero a la niñez no. Entonces, gracias por tus palabras y ojalá más periodistas pudiéramos poner en el centro de nuestra carrera a los niños. ¿Existen países donde tengan equipos especializados a los temas de los niños? Yo creería que hay países que tienen a sus niños como eje fundamental de las políticas públicas y son quizás países más evolucionados que otros. Y podemos hablar países nórdicos, noruegos, países como Suecia, que quizás han entendido que el futuro de todos los países es la niñez. Los países subdesarrollados o en vía de desarrollo todavía creemos que los niños son animalitos que no tienen derechos, o objetos que no son sino animados y no tienen voz, y como dicen muchos en elecciones no votan. Entonces la niñez muchas veces pasa desapercibida y es violentada y es abusada. Y respecto a tu pregunta, creo que hay medios de comunicación en países más avanzados donde la niñez tiene prioridad y por el hecho de tener prioridad también es más difícil violentarle sus derechos porque cuando uno conoce algo es más difícil invisibilizarlo. Sobre la mesa está la dinámica del lenguaje político que transforma las cosas. Y en ese sentido, hay organizaciones dedicadas a los niños y a las niñas que protestan contra la frase de los niños son el futuro y están acogiendo la frase de los niños son el hoy, los niños son el presente, porque argumentan, y de manera personal yo estoy de acuerdo con ese argumento, es que cuando los vemos como el futuro, pues claro, no votan, no son ciudadanos, son algo que estás ahí cultivando como una mata, entonces es imperceptible, pero si lo ves como el presente, como el hoy, esos niños están ahí y son ciudadanía en formación y son sujetos en derecho y forman parte de la agenda y la agencia, es posible cambiar el imaginario. ¿Qué piensas tú de eso? Lo que pasa es que el niño de hoy es el hombre del futuro y es la mujer del futuro y son esos hombres y mujeres quienes terminan siendo los victimarios de esos niños que vienen atrás de ellos. Y esos niños de hoy son la mamá, el papá, el profesional, el profesor, el maestro, el político, el presidente, la presidenta,
y al final son los que construyen el tejido social. Y si nos damos cuenta cómo están los niños de hoy convertidos en adultos, son un desastre completo, Mara. Ahorita podemos hablar de la salud mental, de esos niños que hoy son adultos y no fueron atendidos adecuadamente cuando eran niños y hoy son el futuro, y hoy estamos viendo las consecuencias de lo que pasó en su niñez cuando era ese hoy. Entonces estamos ante un hoy que se ve reflejado en un futuro. Yo diría que vendría de las manos. La frase vendría de la mano. Esa frase vendría de la mano. La niña que hoy yo tengo en mi casa, con crianza con ternura, con respeto, sin violencia, atendiendo sus emociones, que no significa malcrianza. Cuando uno es capaz de entender que los niños necesitan amor y no es una frase de cajón, y necesitan una crianza que los respete, que los valore, que respete sus derechos humanos, estamos proyectando adultos hacia un futuro cercano o lejano o a medias, porque para mí un adolescente es un niño también, aunque en una etapa un poco más avanzada, pero para mí son todavía niños que requieren una casa, un hogar que los proteja. Entonces vendría de la mano, estamos hablando del niño de hoy para el adulto del futuro. El adolescente adolece y ante la justicia no es adulto, sigue siendo un infante. Y sin embargo se le exige como un adulto, a los niños se les exige ser adultos. Un niño no puede ser niño. A los niños, a mucha gente le molesta que el niño grite, que el niño corra, que el niño explore, que el niño miquee. Pero pues entonces, ¿qué queremos? ¿Un niño encorbatado con una pipa, con una bufanda, sentado leyendo un libro? No, cada niño tiene su etapa de desarrollo y cada niño está explorando en su etapa acorde a su edad. Entonces me lastima mucho como periodista y como mamá y como activista para la niñez, que yo creo que es la única manera que el activismo se puede complementar con el periodismo. De resto, ningún activismo es bueno para los periodistas, a no ser de que sea en defensa de los derechos humanos también. Me lastima mucho que estemos creando sociedades violentas con lo más importante que es la niñez, sobre todo porque el niño hoy no tiene cómo defenderse. Es muy difícil que el niño vaya y busque una estación de policía, solo un niño de 4 años, y diga: están violentando mis derechos en mi casa. Por eso es tan importante que si nosotros tenemos hijos, decidimos traerlos o no decidimos traerlos, tengamos una responsabilidad con ellos, y sobre todo institucional y estatal. ¿Funcionarios a la medida de los depredadores de los niños, o cómo es la frase? Instituciones a la medida de los victimarios de la niñez en Colombia. Estamos hablando de una investigación impresionante que hizo la Tata Correa a favor de los niños y las niñas, y yo quiero que nos cuentes de qué va esa investigación. Precisamente el nombre habla por sí solo. Instituciones a la medida de los victimarios de la niñez en Colombia. He descubierto a lo largo de 2-3 años que el sistema de protección infantil necesita un cambio estructural, Mar Candela, un cambio que va desde las entrañas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que como está concebido ya está mal concebido. Es decir, si tú te fijas en el logo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son 2 manos con una familia adentro. Debería ser Instituto Colombiano de Bienestar Infantil. ¿Y por qué te lo digo? Porque hoy, como está estructurado, se protege la familia. ¿Y qué es lo más importante para el sistema? Que el niño goce de papá y de mamá, independientemente que cualquiera de los dos esté abusando de él físicamente, esté abusando de él sexualmente o psicológicamente. Eso es muy grave. He descubierto con esta investigación que el sistema protege a los adultos, que el sistema protege la presunción de inocencia del adulto por encima de los derechos superiores del niño, sin quitarle ni restarle importancia al hecho de que es sagrado uno ser inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero por encima de un niño no puede haber nadie, no puede haber ningún adulto. ¿Sabes qué es lo particular? Y es algo que también nos pasa en el feminismo, y por eso encuentro que estas causas, los derechos de las niñas y niños con el feminismo, se complementan. Nos encontramos frente al mismo fenómeno. La sociedad en pleno no entiende que nuestro deber es creerle a los niños y creerle a las mujeres. Es la institución, el Estado, quien está para cuestionar y hacer el debido proceso. Pero siempre nos están confrontando que no, que esa persona es inocente hasta que se le pruebe. Sí, eso el juez, y hay un debido proceso. Pero nosotros, sabiendo cómo funciona el aparato judicial, lo paquidérmico que es, cómo las instituciones le fallan
a los niños y a las niñas en este caso, pero también a las mujeres, las instituciones le han fallado a las mujeres y CBF también le falla a las mujeres, le falla a las madres. Sabiendo eso, tu deber y el mío es estar del lado de las denuncias hasta que se esclarezcan los hechos. Yo siempre he dicho que el lado correcto del periodista debe estar del lado, por supuesto, de la verdad, pero también de las víctimas, y es por lo que nosotros deberíamos estar luchando todos los días para destapar las cosas que no están funcionando bien, especialmente cuando hay niños de por medio. ¿Cómo es posible que aquí en Colombia todavía toleremos que le den comida podrida a los niños con las tercerizaciones de los operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Cómo es posible que estuvimos viendo 41 niños intoxicados, 6 de ellos de gravedad, en una unidad de cuidados intensivos porque le dieron una leche al parecer podrida y una piña o no sé qué alimentos que estaban descompuestos? ¿Cómo es posible que Colombia tenga en La Guajira el segundo departamento que más regalías recibe del carbón después del Cesar, con niños muriendo de física, hambre en pleno siglo XXI? ¿Cómo es posible que tengamos un país de 16 millones de niños que necesitan atención prioritaria y tengamos instituciones con unas buenas carteras económicas que le están fallando a los niños? ¿Cómo es posible que el ICBF todavía tenga operadores donde abusan sexualmente de los niños y abusan físicamente de ellos? Y si no fuera por las redes sociales, Mar Candela, ¿cómo haríamos para nosotros los defensores de la niñez enterarnos lo que está sucediendo con el más vulnerable, con el niño que necesita gritos que lo protejan? Es decir, la mamá, como tú dices, y yo sí debo decir que hay una estigmatización muy grande hacia las mujeres porque vivimos en una cultura machista, patriarcal, con una violencia vicaria que defiende las instituciones. Me duele aún más ver mujeres atacando a otras mujeres. Llegamos al sistema de protección y somos locas, mentirosas, tenemos problemas mentales, estamos celosas, no hemos superado la ruptura de nuestro marido, por eso nos estamos inventando el abuso sexual del niño. Por eso el niño ha inventado el abuso sexual, porque su madre, dice el sistema de protección infantil, que acuña una teoría propedofílica que se llama la alienación parental. Dice que su madre es la que se inventa el abuso sexual del niño, se lo implanta y el niño llega y miente. Y está comprobado científicamente por los mejores psiquiatras, incluso aquí en Colombia, que ningún niño es capaz de recrear un abuso sexual o un abuso que jamás ha sufrido. Ninguno. Ni siquiera uno como adulto. Si yo te cojo ya y te digo, Mar, nárrame el abuso sexual del que fuiste objeto ayer, tú dices, y eso que nosotros estamos expuestos a pornografía, expuestos a una vida sexual activa. No sabemos cómo narrar una violación. ¿Cómo lo hace un niño que no concibe una relación sexual como lo concibe un adulto? Porque estamos expuestos y contaminados con las experiencias. Un niño no. Un niño lo narra con sus propias palabras, con su propio olor, con la recreación de lo que le pareció que fue, si le dolió o no le dolió, para que el sistema sea tan atrevido de decir que es la mujer la que le implanta el abuso sexual al niño. Eso nos resuelve quizás este interrogante, y es porque hay 97% de impunidad en delitos sexuales infantiles aquí en Colombia. ¿Y cómo es posible que nuestra colombianidad normalice los hechos? ¿Y por qué digo esto? ¿Dónde están las marchas por los niños y niñas? Vimos un trabajo interesante que hizo Gilma Jiménez toda su vida y bueno, al margen de si sus proyectos de ley avanzaron o no avanzaron, era una mujer firme hablando por la infancia. Pero ¿dónde hemos visto esas marchas que son necesarias de cientos de personas a favor de la infancia? ¿No? Acá la gente sale por las pensiones, sale por el fútbol, sale a protestar por la reforma tributaria, salen a protestar, y no estoy diciendo que no sean derechos loables para salir a protestar, tenemos todo el derecho, pero acá masacran niños, bombardean niños, los llaman máquinas de guerra desde el Ministerio de Defensa, incluso ese ministro habiendo sido director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es lo más absurdo desde mi punto de vista. Acá la niñez es abusada sexualmente a diario. Mar, según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Medicina Legal y de Fiscalía, más de 20.000 niños son abusados sexualmente en Colombia al año. Esto se traduce en 65 diarios y uno cada 20 minutos. Y esto es lo que nos enteramos por prensa, por denuncias, pero tengamos en cuenta la cantidad de niños y niñas silenciadas desde el hogar, que no quieren que se sepa, que los niños y las niñas hablan y la familia trabajemos esto con discreción, que no se sepa.
que cómo se le ocurre, mire lo que pasa en el sistema de protección infantil. Y esto me lo han contado víctimas del sistema, mujeres que se han atrevido a denunciar, no les creen, las estigmatizan y a sus hijos los invisibilizan completamente con la teoría del nefasta de la alienación parental. Es una pseudoteoría que han querido vender como una teoría científica. No lo la es. comunidad internacional ha dicho que no, y aquí hay algo que sí quiero aclarar de entrada. Y es que la gente dice, claro que a los niños los manipulan y los niños mienten. Ojo con esto, los niños sí mienten, pero los niños mienten para salirse de los problemas, no para meterse en ellos, comprobado científicamente. Además, un niño puede ser manipulado, por supuesto, yo te puedo manipular mal, diciéndote Jaime el camarógrafo, es terrible, es un abusador, mira que me hizo lo otro, y tú te lo vas a creer porque yo te estoy manipulando de alguna manera y el niño también puede creerlo, pero lo que no puede hacer, y vuelvo y lo repito, es recrear un abuso que no ha sufrido. Eso es súper clave. Entonces, ¿qué hace la teoría de la alienación parental? Le quita el cerebro al niño, le implanta supuestamente un guión que le da la mamá, entonces los dos terminan ganándose un Oscar de la academia porque ambos han sido muy buenos para poder recrear esa mentira, y silencian al niño de entrada, cae en impunidad del delito que el niño está siendo objeto, y es lo que utilizan dentro del sistema. Y además dentro del sistema los funcionarios le dicen a las mujeres, arréglese, vístase, póngase bonita, perfúmese, supere a su esposo, búsquese un marido. ¿Qué hace aquí molestando otra vez con una denuncia que a todas luces es falsa? Encontramos psicólogos peritos que también adoctrinan al sistema de protección infantil con estas teorías, y he encontrado acá dos razones. Por un lado, presunta corrupción. Por otro lado, un sistema completamente ignorante que ha acuñado la teoría de la alienación parental, que viene de un médico que se llama Richard Alan Garner, de 1985, que creo yo que era un pedófilo. Él termina suicidándose, acuchillándose él mismo. Dentro de los procesos que él manejaba, castigaba a los niños por mentir. Le decían, tú siempre a favor del padre, siempre a favor del abusador sexual. Le decía al niño que te voy a pegar y te voy a castigar por haber inventado esto de tu padre. Mandaba a los niños a vivir con el padre, es decir, con el presunto agresor, porque ese era el castigo que le hacía a su mamá. Esa teoría la tiene enquistada el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo acabo de pasarle la investigación a Concepción Baracardo, que es la nueva directora, rogándole que por favor la lea con detenimiento y que de una vez por todas eliminemos y prohibamos el uso de esta teoría, que lo que está haciendo es tapar los delitos sexuales en contra de las niñas y todos los vejámenes que tienen que sufrir los niños. Lo más doloroso es que defensores, comisarios, jueces, peritos, psicólogos la utilizan. Unos porque se dieron cuenta que con los niños se puede explotar, y hay plata de por medio. Un peritaje ronda entre los 2 millones, 6 millones de pesos. Me han dicho que hasta están cobrando ahorita 14 millones de pesos por hacer un peritaje psicológico. ¿Qué hace el peritaje psicológico? El perito dice, el niño está alienado por su mamá, quiere bloquear la relación paterno-filial. Y llega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y no Infantil y dice, el papá tiene derecho a estar con su hijo, la mamá también, el niño necesita una familia, no importa que haya sido objeto de un abuso. Por Dios. Tenemos que empezar a replantear el concepto de familia. Y si lo digo, me adhiere a lo que dices, el bienestar no debe ser bienestar familiar, es bienestar a la infancia, bienestar del niño y la niña, para andar defendiendo la institución de la familia, de la Santa Iglesia Católica y otros lugares, la Iglesia. Si el Estado quiere empezar a defender la honorabilidad de la familia, que abra otro ministerio o haga algo, pero el bienestar debe ser de los niños y niñas, y es inaceptable que quieran conservar una familia que es depredadora, un padre depredador. Hay mujeres, me decía alguien, hay mujeres, sí las hay, claro que sí, sí las hay, pero la institución debería velar es por los derechos de los niños y de las niñas, no de una familia. Y siempre dicen es que ¿por qué siempre es contra los hombres y por qué no contra las mujeres? Y yo quiero recordar que en un porcentaje amplio el abusador sexual es hombre. Hay abusadoras sexuales mujeres, pero el porcentaje es muchísimo menor en comparación al abuso sexual que hace el macho, que además está dentro del hogar,
porque el abuso sexual no es que viene un violador que opera en el barrio y se mete a las casas y viola a los niños. Papá, el hermano, el primo. El tío, el sobrino, el abuelito, la pareja de la esposa, la pareja de la mujer, y yo sí hago un llamado a todas las mujeres a que nuestros hijos sean prioridad, a que sean nuestros hijos primero, antes que cualquier marido, que cualquier recién novio aparecido, porque entonces, ¿por qué traemos esos niños al mundo? Debemos pensar 2 veces si queremos traer una criatura a este mundo. Ahora que ya sabemos que nuestros derechos humanos están protegidos y ya hay un acceso, digamos, al aborto gracias a Causa Justa y toda su lucha para que las mujeres pudiéramos decidir por nuestros derechos, aunque no le guste a esta sociedad machista patriarcal que no entiende que son niñas no madres, porque te digo que ese porcentaje diario de abuso sexual, que son los 65 que se calcula de denuncias hechas, 13 de esos 65 son niñas que quedan embarazadas entre los 10 y 14 años. Entonces son cifras. El acceso al aborto es una necesidad y ya es legal, o sea, ya. Y es alarmante que todavía haya gente que se oponga a interrumpir un embarazo cuando uno no quiere ser madre. El aborto es más humano que traer una criatura a pasar por esta situación. Total. Y es que hay gente que dice, pero entonces no lleguen hasta el embarazo, perdónenme, pero ¿y las violaciones dónde quedan? ¿El abuso sexual del abuelito hacia su nieta dónde queda? Leíamos una noticia horrorosa dentro de nuestro chat de prensa en inglés, que es un chat que hemos creado, o que creé yo hace unos años, viendo el vacío de cubrimiento periodístico hacia los niños, y nos compartían una noticia que yo no daba crédito. En los años 30, una niña de 5 años dio a luz. Yo pensé que era un fake news. Yo pensé que era actualidad panamericana. Resulta que una niña de 5 años dio a luz. Se están desarrollando más rápido. No lo podía creer. Bueno, eso fue en los años 30. Dicen los expertos que cuando un niño está hipersexualizado, cuando a un niño se le estimula sexualmente, puede que su desarrollo sea muchísimo más rápido. A la niña le llegaba el periodo, ella sangraba a los 5 años de edad. Esto fue real, lo pueden buscar en todas partes en internet, y los medios de comunicación en su momento cubrieron la noticia como milagro, una niña siendo madre, la vida, Dios, cuando el titular es abuso sexual infantil. No, y lo más complicado es cuando no damos crédito, ¿no? Pero entonces... ¿Quién sabe la niña que estaba haciendo y qué ropa estaba usando de 5 años? Sí, no, pues si encontramos sacerdotes diciendo que las mamás deben esconder a las niñas y a los niños de sus padres. No, el sacerdote que salió hace poquito a precisamente decir, creo que fue en Paraguay, Uruguay, sí. Fue en uno de los países del sur, diciendo, es que las violaciones, a ver, seguramente fue la chica que estaba muy provocativa. Entonces es la misma retórica de la violaron por llevar minifalda. Niñas, ni mujeres ni nadie, pero que más aterra es cuando un niño y una niña. Y además que la Iglesia Católica debería saber que la Biblia dice que Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, pero no y que el reino de los cielos era de los niños. O sea, son sagrados. Desde la religión los niños son sagrados. Otro de los hallazgos, Mar, ya que mencionas esto, es la estigmatización que hay dentro del sistema. Ven a un hombre perfumado, bien vestido, elegante, y no creen que es abusador sexual. Ellos creen que el abusador sexual se ve feo, que es un loco, un garabito, con cara de demonio o lo que sea, con un hacha acá. No, el abusador sexual se disfraza de oveja, el abusador se disfraza de religioso, el abusador se disfraza de papá biológico. Pero ¿por qué seguimos con esa, disculpen la palabra, con esa estupidez? No más aquí en Colombia tenemos el caso de ese señor Noguera, que fue el caso que te movió a volverte activista por los niños y las niñas. Ese señor no pertenecía a una de las familias más ricas y más prestigiosas del país. ¿No era un hombre impecable? Como para decir, no, nunca hubiéramos sospechado que él fuera capaz de asesinar y matar. Era uno de los hombres más prestigiosos, ¿no era arquitecto? Entonces, no entiendo, porque yo entiendo que de pronto otros países, pero nosotros tenemos un precedente en Colombia de que efectivamente la pedofilia no es solamente gente, hombres pobres, maracarosos, cara de monstruos, pero a nivel internacional. No tenemos el caso del señor con avioneta y todo, que incluso artistas de Hollywood han denunciado. Y que de hecho uno de los hijos de la reina Elizabeth, que acá les encanta decir Isabel,
que en paz descanse, está metido en un problema por presunto abuso sexual a menor de edad. Entonces, la pederastia está en todas partes y yo creo que en los medios de comunicación tenemos con urgencia que empezar a hablar del tema. Tenemos que poner la agenda principal en qué es lo que está pasando con los niños, concientizar a las familias de que el abuso sexual es una realidad, que está más cerca de lo que ustedes creen. No dejen a sus niños expuestos con cualquier persona, no confíen ni en su sombra, porque realmente el depredador está muy cerca. Ahora, algo que siempre digo y lo repito y tengo que recalcarlo hoy también, es que si bien es cierto que existen mujeres tan perversas y pervertidas como el más pervertido de todos los hombres, la realidad tangible es que más del 80% de la violencia en el planeta es a manos de hombres. O sea, el porcentaje de mujeres perversas y equiparables a todas estas atrocidades que estamos hablando, ¿existe? Claro que existe, pero no es... Y involucrar a los hombres buenos, porque quizás hay hombres, y conozco muchos hombres maravillosos, incluyendo a mi esposo, a los que hay que involucrar dentro del tema de defensa a los derechos humanos infantiles, esos hombres probos, educados, que jamás se meterían con un niño, que respetan a las mujeres, que son buenos maridos, que son buenos esposos, ciudadanos. Esos hombres también tienen que estar involucrados con nosotras en la defensa de nuestros derechos, porque nos hemos visto en una sociedad que no nos cree. Y hay hombres justos y hay que decirlos, y hay hombres, y yo camino con ellos, y tú también, y me encanta que no se sientan aludidos, porque a veces siempre dicen, pero es que, ¿por qué en contra de nosotros? No, ubiquen un poquito los porcentajes, y los hombres justos no se ponen a pelear por eso. Entienden que cuando hablamos del gran porcentaje de hombres maltratadores, abusadores, pedófilos, violadores, estamos hablando de una tasa alarmante a nivel mundial. Y así como tenemos que aceptar que hay mujeres también maltratadoras, mentirosas, manipuladoras, pero no metamos aquí a los niños. Cuando un niño cuenta algo, créanle a sus hijos. Si un hijo le dice, mamá, esta persona me tocó, esta persona está haciendo esto, no me siento cómodo con esto, créanle a sus hijos. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer con urgencia en el Congreso, y creo que Paloma Valencia lo estaba haciendo, era proponer una cuota a las mujeres mínima para que uno como mujer, el día que necesite salir corriendo con sus hijos, lo pueda hacer. Uno pueda decir, tengo con qué alquilar una habitación y cargar con mis hijos porque acá en mi casa hay una abusadora. Pero hoy en día las mujeres tienen miedo de tomar la decisión y prefieren que a sus hijos los abusen en la casa antes de salir a aguantar hambre, no sé. Pero es que escuchamos, y lo he escuchado, he tenido que hacer trabajos con mujeres de, mi hija me está quitando mi esposo. Y va uno a ver la hija y la hija tiene 11 años. Entonces también la invitación es a la sensatez, que la mujer... La niña está siendo víctima. Y que ella busque ayuda, esa mujer tiene que buscar ayuda psicológica porque no es normal. No es normal que yo como mujer adulta, apoderada de mi libertad, con mínimo de educación básica, piense que una niña de 11 años está interesada en quitarme a mi pareja. Y eso lo he escuchado de mujeres. Es que no sé cómo manejar la situación porque mi hija le coquetea a mi novio. ¿En serio? Confunden a la víctima con el victimario. Entonces, pobrecito el hombre, él es hombre, y si es hombre, usted no pase con mi falda porque es que él es hombre. No, y además, las niñas que generalmente no cuentan con su papá buscan llenar ese vacío paternal. Una niña no puede prever que el novio de su mamá quiere otra cosa. La cercanía de una menor al novio de su mamá siempre va a ser paternal. A mí no me cabe en la cabeza, y ese daño lo hizo el libro Lolita. Ese daño lo ha hecho la literatura. Lo que tú dijiste, normalizar la hipersexualización de los niños, que también es algo que me parece un error, poner a nuestros hijos sexys. Y miren que mis hijas tan lindas y tan sexys, poner a las niñas a desfilar en pelotas como modelos. No, un niño no tiene que estar haciendo esto, porque esto también induce a que el niño sea víctima de un abuso sexual, precisamente por esa retórica de que la culpa es de la víctima y no del victimario. Y si no estamos, es edad para y si estamos en una sociedad
de pedófilos que son invisibles, que no sabemos quiénes son, yo como madre no debería estar sacando a mi hija en ninguna red social con un labial rojo cuando tiene 5 años, que porque la niña está jugando. No lo puedo hacer. Un niño tiene que vivir las etapas acorde a su edad. O sea, las niñas, por propia iniciativa, de pronto ven a la mamá que se maquilla y se quiere maquillar y ponerse los tacones, pero pues yo siempre le digo a mi hija, no es edad para que tú te maquilles, no es edad para que uses tacones, vamos y jugamos al balón, vamos y jugamos, no sé, a las muñecas, o si quieres jugar con el carrito, vámonos para el parque. Tratar también a los niños e involucrarlos en sus propias etapas de desarrollo y crecimiento. Yo siento que a la niñez se le expone mucho a las pantallas, a películas que tampoco son aptas, ni contenidos que no son aptos para sus edades, y muy poca lectura se le implanta a la niñez, y por eso somos sociedades que ya no leen. Es muy, muy raro ver a una persona, a un colombiano con un libro en un lugar público, en una cafetería, porque eso viene de casa. Estamos tan bombardeados con las pantallas hoy en día, Mari, con las redes sociales, que nos estamos olvidando de lo que realmente importa. Por lo menos cada mamá lo asume como lo puede asumir, pero lo importante es que protejamos a las niñas y a los niños. Infortunadamente, como tú dices, hay mucho lobo y hay que proteger a la niñez de todos estos riesgos. Mira, hace unos 5 años yo denuncié en fiscalía a un pedófilo que tenía pornografía y buscaba niñas por internet. Encontró a una de las niñas, de una señora que logré encontrar porque alguien me la remitió como: Alexandra, mira lo que le está pasando a esta mamá. Y ella me dijo, yo simplemente tenía en el perfil de la niña, porque le abrió su página de internet a una niñita de 5 años, la hizo posar como modelo, como sexy, con una hipersexualización que no era de su edad. El depredador la fichó, le habló, la mamá le contesta, por supuesto, él trata de engañar a su mamá de alguna manera, la mamá se da cuenta de lo que está pasando y me dice, auxilio, ¿qué hago? Le digo, es tiempo de denunciar. ¿Y sabes qué empezó a hacer el tipo? Ella empezó a colaborar porque los de la fiscalía le dijeron, vamos a engañar a esta persona para poderla atrapar. El tipo le decía que por favor lo dejara con la niña, que cuando se la llevaba, que le iba a consentir, que le iba a hacer cosas, que iba a disfrutar. O sea, una porquería, y estamos llenos, eso fue acá en Colombia, estamos llenos de este tipo de personajes que están buscando víctimas a toda hora. ¿Lo atraparon? Lo atraparon, gracias al cielo, y está en un proceso que quizás le iba a dar, creo que 11 años, que para mí es muy poco. Y lo que hablaban de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, el problema es que si no hay una justicia operante del mar, no hemos podido meter ni siquiera un año al 97% de los abusos sexuales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para meter cadenas perpetuas cuando ni siquiera podemos meter a uno? Entonces yo digo, la defensa es loable, la defensa de no volver a sacar nunca a estos asesinos y depredadores, pero necesitamos un sistema que realmente funcione, un sistema infantil donde le crean a los niños, un sistema infantil que defienda a la niñez y no al presunto abusador sexual, porque lo que, vuelvo y repito, lo que está pasando, la presunción de inocencia está No puede estar por encima de los niños. Hoy, martes 27 de septiembre a las 2 de la tarde, una mamá tuvo que entregarle al presunto abusador sexual a la niña en una custodia porque lo decidió una jueza de familia. Una mujer que no vio en las pruebas, no determinó que fuera un abuso sexual, digamos, que tuviera razón, digámoslo así, a pesar de que la niña contó claramente lo que le había pasado y a pesar de que había un dictamen de medicina legal, le quitó la custodia a la mamá porque la mamá se negaba rotundamente a tener que dejar a la niña pernoctando con alguien que ella sospechaba que la abusaba sexualmente. Hoy a las 2 de la tarde el sistema de protección infantil entregó a esa niña al presunto abusador sexual. La niña tiene, no voy a decir qué edad para que no se sepa qué caso es, pero esa es la realidad que está azotando a los niños en Colombia. Después de todos tus hallazgos, levantas una especie de colectivo en todo el país de gente que está poniéndole el pecho a la infancia, que nos cuentan todo el tiempo historias, y ahora estás en la búsqueda de hacer una pelea
más de bancada, me da la sensación que estás buscando. Sí, he encontrado a una persona muy importante, un caballo de Troya para la niñez, y lo quiero decir públicamente, de Julián Peinado. Julián Peinado es un representante de la Cámara de Antioquia que ha demostrado a lo largo de este tiempo que le importan los niños. Él fue uno de los que abanderó la prohibición del castigo físico contra la niñez y fue uno de los promotores de la ley que prohíbe ese castigo, y a mí me parece que es una ley, a pesar que no es punitiva, es una ley pedagógica y una ley que nos hace entender que a la niñez se le puede educar con cariño. Y eso no quiere decir que uno tenga que ser laxo, que uno tenga que ser débil o que uno no cumpla la palabra. Uno puede educar cumpliendo la palabra, uno puede educar con límites, uno puede educar a los niños sí es sí, el no es no. Uno puede empoderar a sus hijos, no tiene que usar la violencia. La violencia es el camino fácil, corto, que funciona en el momento, pero a largo plazo no enseña nada, sino solamente genera temor del niño hacia la persona que más quiere, del niño hacia la persona que más respeta y en quien más confía. Cuando tú le haces daño a un niño que confía en ti, le estás dañando la autoestima, le estás dañando esa relación que tiene contigo, y además son marcas para toda la vida en la autoestima que no se borran nunca. La gente decía, pero si a mí me pegaban con ortiga, me sacaban sangre, aquí estoy, no me ha pasado absolutamente nada. No, analicemos el país. Colombia no es el país más violento. No es tan violenta nuestra sociedad que todo se resuelve aquí a tiros, a machetazos, y encontramos todo el tiempo dolor, muerte, venganza, sangre, ríos de sangre. Fíjate que yo pienso que esa norma está bien, esa ley, pero debemos empezar a hacer también un trabajo con los adultos. Yo creo que no hay niños desesperantes, sino adultos sin paciencia, y adultos que solemos desquitar con lo más inocente y lo más frágil, la rabia que no nos pueden ellos devolver. Sí. Si yo te digo, este ejercicio me encanta, pégame, por favor. No, ¿cierto? Tú no me vas a pegar a mí porque no, somos pares. Yo no le puedo pegar a ella porque me meto en un problema, ella seguro me devuelve porque somos igual de grandes y tú crees que los dos tenemos los mismos derechos. Ese sí, intrínsecamente uno dice no, pero un niño sí. ¿Por qué le pegamos al niño? Porque el niño es más pequeño, porque el niño es más frágil, porque el niño no se me puede igualar, porque el niño no me puede devolver, porque yo estoy por encima del niño siempre, ¿no? Que es lo equivocado. Y nos desquitamos con lo más frágil. Lo mismo pasa con las mascotas. La gente se desquita con los animales cuando hacen algo malo. Pero perdón, es un animal. Pero no siempre es así, a veces es un asunto inconsciente, te lo digo a veces no siempre es así. Pero es que ya es el chip como sociedad que nos han implantado siempre. Es como cuando dicen es que la mujer es el sexo débil. ¿Quién lo dice? ¿Y por qué? Es que la mujer es una estigmatización, es mentirosa. Tú en ese momento, pero por la misma jerarquía social, es que asumimos los roles. Subconsciente, y por eso mismo hay que trabajar, para hacerlo consciente. Pero se llama salud mental. Hay que trabajar, y hay que encontrar la manera. O sea, ya hay una norma que lo prohíbe, pero también tiene que empezar a haber un diálogo con las familias, con los papás, con las mamás. Creo que necesitamos trabajar también con los adultos, no los justifico, pero es que tanto es la cultura de la violencia y del maltrato al menor que necesitamos trabajar con los adultos. Vamos recogiendo los temas. Yo quiero preguntarte, ¿qué viene? Es decir, tenemos las denuncias, están las organizaciones, está la señora de ICBF que ya lo dijimos abiertamente. Pensábamos que de pronto otra persona debería hacerse cargo, pero el presidente ya habló y fue la persona que escogió. Entonces, ¿qué viene ahora para este proceso de activismo con la infancia? Para cerrar el tema del respeto a los derechos humanos, Mar, a mí me encanta un ejemplo que pone Jimena Norato de la organización PANDI, que además ella es fabulosa y sabe mucho. Y ella decía, ¿por qué en la oficina nuestro jefe no es capaz de golpearnos cuando no hacemos bien nuestro trabajo? En ningún momento a ti te van a golpear físicamente, porque respetan tus derechos humanos y saben que se van a meter en un problema enorme si te llegan a tocar. Siempre es con diálogo, ¿no? Porque en nuestra casa no podemos respetar los derechos humanos de nuestros hijos si ellos también son seres humanos que merecen el respeto? No porque sean niños y estén bajo nuestra crianza y potestad hasta los 18 años, no merecen otra cosa.
Y vuelvo y repito, jamás nuestro jefe nos daría una cachetada, un chancletazo, porque estamos haciendo nuestro trabajo, mal nuestro trabajo. Bueno, ¿qué sigue ahora? Confío, y quiero decirlo así porque ya está nombrada Concepción Maracano. Cuando yo le escribí, ella me dijo, me dio a entender que abría las puertas a la sociedad civil. Yo sí creo que los periodistas como civiles tenemos que combatir mucho para que escuchen lo que nosotros sabemos, los hallazgos que encontramos en nuestras investigaciones, para que por fin haya una reestructuración en el Instituto Colombiano, ojalá de Bienestar Infantil algún día, para que deje de ser el Estado revictimizador más grande de la niñez. No es posible que vengan los niños de muchos hogares donde los maltratan y terminar bajo la sombrilla del Estado sufriendo vejámenes también, sufriendo golpes y violaciones. Esto tiene que parar. Yo confío que esta dirección, que infortunadamente siempre es un pago político, nombran amigos, nunca en los últimos no sé cuántos años más han nombrado una persona técnica proba que tenga perfil niñez. Los directores que han pasado han sido abogados. Karen Aburinen era abogada, la Pucci Lupi era abogada, Lina Arbeláez me parece que era administradora de empresas, y lo mismo Diego Molano, que terminó siendo ministro de Defensa, y si me equivoco por ahí era la profesión. Y no hemos tenido alguien o un gobierno que diga la niñez es lo primero, vamos a nombrar una persona. ¿Por qué para el Ministerio de Hacienda se nombró al mejor economista que tiene el país para calmar a los mercados y devolverle la confianza a los inversionistas? ¿Y por qué no nombraron a la persona más adecuada para el ICBF cuando lo más importante, y la Constitución lo dice, la niñez? Entonces esto es un mensaje para la señora Baracaldo, confiando totalmente en que realmente pueda destapar toda esa corrupción y que realmente le devuelva la dignidad a los niños, porque los niños están sufriendo todos los días en este país. Y el llamado a las casas, porque ahí empieza la victimización. ¿Y la corrupción dentro de la institución del bienestar familiar? Exacto, exacto. Nadie se quiere meter con eso, no sé qué es lo que pasa ahí, cuáles son los poderes o los tentáculos del pulpo que hay que cortar, que hay que denunciar, porque infortunadamente el sistema está también sobrecargado. Uno de los grandes problemas de la impunidad es que tenemos un sistema donde no hay suficientes funcionarios, donde por cada 15 fiscales hay un policía de cuerpo técnico, cuando en Estados Unidos por cada fiscal hay 15 policías de cuerpo técnico. Mira la dimensión. Los defensores tienen que resolver 100 casos en 10 días. ¿Cómo lo van a poder hacer bien? Los comisarios de la misma manera. Hay comisarías y defensorías que no tienen papel, que no tienen una impresora. ¿Cómo pueden atender bien a una mamá o a un niño si no cuentan con las condiciones mínimas? Hay funcionarios públicos con problemas mentales, porque todos los días recibir violaciones, golpes, violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, eso deja choneto a cualquiera. Entonces también se necesita una política pública que descargue a los funcionarios. Veíamos en noticias muchos fiscales gritando y llorando porque tenían demasiado trabajo, ¿no fue así? Sí. Entonces necesitamos un revolcón total desde la justicia, pero este es un llamado urgente al sistema de protección familiar a eliminar el uso de la alienación parental, y los invito a ver la investigación, Mar, si me lo permite. ¡Claro! En Cuestión Pública, se llama Instituciones a la medida de los victimarios de la niñez en Colombia. ¿Y cómo vamos a lograr que exista justicia, que el aparato judicial funcione, si los funcionarios no están trabajando en condiciones dignas? Es que la explotación laboral también puede ser estatal. Si un juez no duerme bien, si un abogado no duerme bien, si no se están teniendo las condiciones dignas laborales, ¿cómo podemos esperar que hagan su trabajo eficientemente? Y si hay corrupción dentro del sistema, que se están aprovechando algunos peritos psicólogos para vender la alienación parental y poder sacar plata de ahí, porque pues si el cliente, como ellos lo llaman, que no debería ser, es el que paga, pues el dictamen sale a favor del cliente, que muchas veces es el presunto abusador sexual. Ya casi nos tenemos que ir por tu rol de mamá, pero antes de eso necesito que me cuentes. Necesito hablar inglés. Necesito que me cuentes lo que ha pasado en este trayecto de activismo, los cocodrilos que han querido que pierdas tu trabajo, que te han perseguido jurídicamente, que te han hostigado. ¿Cómo has manejado eso? Yo creo que pensando que cualquier cosa que puedan hacer en contra mía no es suficiente para silenciar el trabajo por los niños. ¿No temes por tu vida? No.
Este país que puede pasar cualquier cosa. Pero yo confío que lo que yo estoy haciendo es loable y que ninguna persona haría daño a otra que está defendiendo lo más sagrado que son los niños. Y el que se atreviera a hacer eso, realmente es una persona, no sé, tengo muchas palabras para decir que no puedo creer que alguien sea capaz de arruinarle la vida a alguien que lucha por la niñez. Estamos en el país donde asesinaron a Jaime Garzón por hacer humor político. Así es, pero quiero creer que vamos por caminos diferentes, donde tengamos libertad y donde podamos seguir luchando los periodistas por tenerla, y por eso no nos podemos callar, por eso no nos tienen que sembrar miedo, ni dejarnos sembrar el miedo, y tenemos que ser muy valientes y gritar por quien no tiene voz y darle voz a lo más importante, y son los niños. Y el que calle está siendo cómplice de lo que le pasa a la niñez en este país, y yo creo que entre todos nos tenemos que unir para protegernos. Y es cierto que existe el acoso judicial, pero cuando uno dice la verdad, ¿quién está en contra de la verdad? Y he encontrado funcionarios dentro del sistema también judicial que reconocen, defienden la libertad de expresión, defienden la libertad de prensa y sobre todo el derecho superior de la niñez, como lo dice el artículo 44 de la Constitución. ¿Qué sigue? Seguir luchando. ¿Qué sigue? Seguir levantando nuestra voz. Ya fuimos escuchadas en Naciones Unidas, ya la CEDAW, que es un ala de protección hacia la mujer y lucha contra las violencias contra las mujeres, se ha pronunciado después de la investigación, digamos que fue como algo que pudo haber ayudado porque este fenómeno se presenta en toda América Latina. Ellas sacaron un pronunciamiento llamando a todos los estados miembros de Brasil para frenar con el uso de estas teorías revictimizantes en contra de mujeres y en contra de niños. Logramos de la mano de Cisma Mujer irnos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder denunciar al Estado por el maltrato hacia las mujeres y hacia los niños, por no escucharlos y por no defenderlos siendo los primeros en la Constitución. Logramos abrir líneas de investigación con una sola cuerda procesal en la Fiscalía y también en Procuraduría. Entonces yo creo que todos los esfuerzos que se hagan periodísticos en favor de la niñez valen la pena, y llamo a todos mis colegas a unirse a esta causa. Muchísimas gracias, Alexandra. Gente, teníamos que poner sobre la mesa este tema el día de hoy. Teníamos que hablar por la infancia, que como ya quedó evidenciado, en Colombia no hay voces radicales que estén dando la pelea desde el Estado de una manera limpia. Eso es lo que podemos concluir. Todavía no hay algo radical desde el Estado. ¿Estoy diciendo algo que no sea cierto? Si te refieres al trabajo de pronto político hacia la niñez, como te decía, hay un representante de la Cámara, vuelvo y repito, Julián Peinado, está súper interesado en sacar todas estas políticas, estos proyectos de ley. Estamos trabajando. ¿Pero hasta ahora. Pero digamos que si hay muchos esfuerzos, si hay muchos congresistas. Yo siempre he dicho que los animales tienen más lobby político en el Congreso que la niñez, sin quitarles importancia, porque se la merecen y también merecen ser respetados, pero tienen ellos más representación que los niños. Entonces es un momento también, como tú dices, de sacudir y llamar a más personas a ser parte de esto. Sí, y yo sí me atrevo a decir que no ha habido algo definitivo, o sea, sí, esfuerzos, voces, gente, pero algo definitivo, porque los hechos son los hechos. ¿Cuántos niños y niñas abusadas en este país? Entonces, definitivo no ha habido nada. Y otra cosa, quiero contarles que cuando yo era niña, el bienestar familiar le falló a mi familia, me falló a mí, y eso fue hace más de 30 años. Entonces puedo decir con autoridad que esta institución tiene problemas de corrupción hace más de 30 años. Pero recordemos a los niños de Armero. En 1985 se perdieron 500 niños. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos niños de Armero? Deberíamos estar de acuerdo en que en definitivo no ha habido nada y que hasta ahora se está haciendo algo. Gracias por la invitación. Gente, chao, chao. Gracias por Mujeres Putamente Libres, por una infancia con derechos. Chao, chao.